ábrese o acto académico de outorgamento do doctorado honoris causa o profesor Pierre Romanc. Prégolle o secretario xeral da Universidade que vaya a buscalo así como o seu padriño. Rector magnifique, precorautis, honorem Petri, titulum doctoris huius universitatis domino Piero Rey, merita eius magisterium et opera pro eum locuum. Honoris causa ob amicitia meritaque candidati quod petis habeat. Domine Pito veniam. Do veniam. Excellentissimo y magnifico señor rector, excelentísimo señor consejero, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, estimados colegas, muy distinguidos señoras y señores. En esta fase de la ceremonia puedo y quisiera agradecer a la Universidad de Santiago, al señor rector, a los colegas, en particular de la Facultad de Filosofía, para la ocasión solemne que me dan pronunciar una lección pública en frente a este ilustrísimo claustro. El tema de mi lección será: ¿se puede hablar hoy del final de la metafísica?
el anuncio o la constatación de un fin de la metafísica es hoy en día, y después de Nietzsche y Heidegger, un tema muy difundido, paralelo al anuncio de la muerte de Dios o del fin del hombre. He consagrado una gran parte de mi vida y de mi trabajo científico al estudio de la tradición metafísica y en particular de sus orígenes históricos en el pensamiento griego, en particular aristotélico. Este estudio no fue nunca puramente filológico o historiográfico. No he pretendido tampoco instaurar, como lo digo con una mezcla de reconocimiento y de ironía, uno de mis discípulos, una museografía del ser, o dicho de modo aún peor, un cementerio de los conceptos y de las teorías metafísicas de los siglos pasados. Muy alejado de tal tentación necrológica, he pretendido percibir o redescubrir la permanencia de la problemática metafísica y su pertinencia para los debates contemporáneos de la filosofía. Entonces me encuentro personalmente interpelado por este rumor muy insistente y esta opinión hoy muy difundida, según la cual vivimos hoy el final de la metafísica. Por parte de los afectados se podría considerar con cierta skepsis el anuncio patético y redundante de tantas muertes que no se pueden verificar empíricamente. Se habla hoy no solamente del fin de la metafísica, sino también del fin de la historia, del fin de las ideologías, y no solamente de la muerte de Dios, sino también, según el pronóstico simétrico de Michel Foucault, del fin o de la muerte del hombre. Todos estos fines o estas muertes tienen algo de común. Se trata de la constatación o de la pretendida constatación del acabamiento y de la disolución de todos los principios o ideales que hasta ahora parecían dar a nuestra vida un sentido coherente y unitario, un fundamento asegurado y también una perspectiva de desarrollo y de perfeccionamiento futuro. Estas visiones fundatrices, unificadores y finalmente consolantes, estas utopías, estos grandes relatos, según la expresión de Jean-François Lyotard, prometían, si se puede hablar así de modo general y formal, una superación difícil pero finalmente exitosa de la pluralidad, de las diferencias, de los conflictos, y su abolición, conservación, quizás Aufhebung en alemán, en un principio superior, justo y bueno. Estos grandes relatos caracterizaban el pensamiento de los tiempos modernos y en particular de su fase terminal, la filosofía de la Ilustración, de la Aufklärung, de Lumière, de tal manera que el sentimiento difuso de la pérdida de la unidad, pero que es también el sentimiento de una liberación de todo poder unificador, caracteriza al revés una época que por esa razón se puede calificar ella misma y se ha efectivamente calificado de postmoderna. Quisiera concentrarme por algunos minutos en la temática del fin de la metafísica para preguntarme en qué medida esta afirmación tiene sentido y pertinencia, a lo menos parcial. Hay dos maneras de interpretar el fin de la metafísica, como quizás también el concepto de fin en general.
se puede entender primeramente en el sentido de una desaparición consecutiva a una enfermedad accidental o esencial que priva progresivamente la metafísica de toda pretensión y legitimación a existir. La metafísica sería un error o un conjunto de errores que fueron denunciados por la filosofía de los 2 últimos siglos, de tal manera que esta disciplina engañadora no tendría derecho a existir más tiempo. Esta posición es lo que podríamos llamar la vulgata positivista, aunque se podría mostrar que cada positivista en particular tiene una posición más matizada y que algunos, como el propio fundador del término positivismo, Auguste Comte, no podían ocultar una cierta nostalgia respecto a lo que contribuyen a destruir. La metafísica sería tiempo para recordar lo que es o pretende ser. Es, según las definiciones de Aristóteles, la ciencia del ser en cuanto ser, o la ciencia de los primeros principios y de las primeras causas. El ser es lo que hace que los entes que encontramos en la experiencia, que percibimos y de los cuales hablamos, sean precisamente entes. La metafísica busca el sentido del ser, de los entes. Este sentido está entendido por la metafísica como principio, primera causa, o según otra manera de decir, que es aquí una metáfora, como fundamento de lo que es decir, de lo que se llama ente y que se dice ser. Pero el fundamento, la primera causa, el principio de lo que es, no son ellos mismos entes, a lo menos no son entes empíricos, experimentables. Son más allá de estos entes, más inteligibles quizás, pero seguramente menos accesibles a la experiencia sensible. Esta situación es lo que ha dado lugar a la palabra metafísica, es decir, una disciplina que viene en la investigación y en la enseñanza después meta de la física, porque sus objetos están arriba de los objetos físicos o detrás de ellos. La metafísica, en este sentido clásico, presupone el conocimiento de la física, pero exige su superación y un acceso a una esfera suprafísica, mundo inteligible, mundo de las ideas o sencillamente Dios, para retomar algunos de los nombres que las metafísicas tradicionales han dado a este principio primero y trascendente de todas cosas. Infortunadamente, aparte de cierto consenso sobre este esquema muy general, los metafísicos no están de acuerdo sobre el contenido de esta denominación abstracta del primer principio, tampoco sobre la naturaleza de la relación entre el principio y el mundo que deriva de él. La crítica de esta metafísica dogmática es bien conocida desde Kant. Según él, el conocimiento humano no puede elevarse arriba de la experiencia. Conocemos solamente los fenómenos, es decir, lo que nos aparece, bajo la doble condición de la localización espacial y temporal y por el intermediario de las categorías de nuestro entendimiento, como, por ejemplo, la categoría de la causalidad. Todo lo que excede la doble condición de la intuición del espacio y del tiempo y las reglas de las categorías, por ejemplo, como ejemplo de un ente tal vez excedente, por ejemplo, un primer principio eterno y libre,
es decir, no sujeta a la ley de causalidad, como es el Dios de la metafísica clásica, escapa a nuestro entendimiento. La consecuencia es que las proposiciones metafísicas, que no tienen objetos, sino tratan de entidades trascendentes inaccesibles como si fuesen objetivables, carecen de toda verificabilidad empírica y son teóricamente arbitrarias. ¿Es una razón para renunciar a la metafísica? Podría pensar que sí, en una perspectiva positivista, que finalmente, como lo saben, no es la de Kant. Para Kant, una proposición no verifiable y tampoco demostrable falta de premisas empíricas, como por ejemplo Dios existe, tiene sin embargo un sentido. Aunque sea teóricamente indecidible, puede venir a ser objeto de adhesión racional por razones no teóricas, sino prácticas. La metafísica como disposición natural de la naturaleza humana, es una expresión de Kant, como tendencia incansable de la razón, otra expresión de Kant, resiste entonces a todos los esfuerzos de refutación teórica. Pero resiste como actitud intelectual y espiritual, como aspiración, como ideal de la razón, que consiste precisamente en un intento siempre reanudado de superación de los límites de la experiencia, pero sin ninguna garantía teórica. La metafísica viene a ser una metafísica del hombre, o como dirá Heidegger, una hermenéutica del Dasein, de la realidad o de la existencia humana. Pero, en este sentido, kantiano o post-kantiano, la metafísica no puede subsistir en la forma de un conjunto sistemático de proposiciones teóricas. Pero por otra parte, y aquí venimos a la segunda manera de entender hoy el fin de la metafísica, este conjunto sistemático de proposiciones teóricas existe históricamente como corpus de textos, como archivo escritural, que de los presocráticos hasta Hegel y más allá conserva la memoria de las etapas sucesivas de la comprensión del ser por el hombre. Se puede reconocer hoy a diversos signos, como la dominación planetaria y la extensión a todos los dominios de la vida humana de modos de pensar y de actuar científico-técnicos, es decir, no metafísicos o antimetafísicos. Se puede reconocer entonces que la época de la metafísica triunfante y regnante como reina de las ciencias está acabada. No se trata solamente de la plaza hoy en día modesta de la metafísica en la sociedad y también por vía de consecuencia en la enseñanza media o universitaria. Se trata también del hecho de que las fuentes de la invención metafísica parecen ser agotadas, no por pérdida de inquietud metafísica o de interés por la metafísica por parte del público o de los filósofos profesionales, sino como consecuencia de un fenómeno que podría llamar un fenómeno de saturación. Todo ha sido dicho en el ámbito de la metafísica y no hay otra posibilidad hoy que la repetición. Una repetición que puede ser innovadora en el ámbito, en los límites de la interpretación, pero no en el sentido de nuevos descubrimientos. Todo lo que se puede decir en materia metafísica está inevitablemente recuperado por la tradición.
Lo único posible hoy es ser neokantiano, neohegeliano, neoplatónico, neoaristotélico, sin saberlo. Pero es preferible, naturalmente, saberlo e intentar aclarar esta situación. Se puede citar aquí Wittgenstein, que dice: el resultado de la filosofía no consiste en proposiciones filosóficas, sino en el esclarecimiento de proposiciones. Fin de la citación. Añadiré de proposiciones, esclarecimiento de proposiciones ya formuladas en la historia del pensamiento. Esta situación de la inevitabilidad de la repetición no debe ser un motivo de desaliento. Puede ser, al contrario, una invitación a otro tipo de actividad filosófica que llamaría hermenéutica, en oposición al modo de pensamiento sistemático de la tradición. Si se habla otra vez en esta tradición, digamos, hermenéutica, esta nueva tradición hermenéutica, de fin de la metafísica, no es en el sentido de que la metafísica habría muerta de inanición por falta de consistencia de sus objetos y por vacuidad del aire en el cual se mueve, según una metáfora de Kant. Pero se podría, en este nuevo sentido, decir que la metafísica quizás ha muerto de represión. Lo podemos decir mejor con Heidegger. Heidegger se pregunta qué significa fin de la metafísica. Y la respuesta de Heidegger es el momento histórico en el cual las posibilidades esenciales de la metafísica están agotadas. Esta situación tiene al menos una ventaja, pues solamente al final de su actuación histórica se puede interpretar la metafísica como totalidad, como figura determinada del pensamiento, como sistema encerrado en sí mismo. Solamente en este sentido se puede interpretar metafísicamente el fin de la metafísica como destino de la metafísica mismo, acabamiento, y no como acabamiento necesario y no como accidente. Me parece que es Heidegger que ha interpretado del modo lo más convincente esta constelación, que fue a la vez, en sus comienzos, una investigación grandiosa sobre el sentido del ser y también la pérdida progresiva y quizás inevitable del sentido auténtico de la cuestión inicialmente planteada. La metafísica se constituye en la Grecia antigua a partir de los presocráticos y temáticamente en las filosofías de Platón y de Aristóteles como la búsqueda del sentido del ser del ente, que significa que una cosa, una persona, pero también un estado de cosas, una cualidad, un evento, etc., es decir, son algo y no son nada. Es claro que este ser del ente no es y no puede ser ello mismo un ente, ni siquiera inteligible. Pues si el ser del ente fuese ello mismo un ente, se debería preguntar qué es el ser de este ente, y así al infinito. El ser del ente, pues que es no ente y que por otra parte no es nada, dado que es lo que hace que los entes no son nada sino algo, este ser del ente debe ser buscado más allá del ente, más allá de la enticidad, y como lo dice ya Platón, epekeina tesousias, que traduzco con más allá de la enticidad, usía.
Pero aquí se sitúa el primer deslizamiento o la primera ocultación que van a caracterizar la metafísica en su historia. El ser del ente está interpretado ya en Platón, a pesar de esta advertencia que acabo de citar, como un cierto ente, un ente determinado. Naturalmente no un ente cualquiera, sino el primero, los primeros de los entes. Los entes o el primero entre estos entes, lo más excelente o lo más eximio. Por ejemplo, la idea del bueno en Platón, o el Dios de la metafísica aristotélica. Pero del punto de vista propiamente ontológico, este primer ente se llama en griego ousia, que es un sustantivo derivado del verbo ser, y un sustantivo ousia que fue traducido en latín con dos palabras, esencia o substancia. Dos palabras concurrentes de las cuales se puede decir que ninguna es conveniente, porque la primera, esencia, es demasiado formal e indeterminada, y que la segunda, al revés, substancia, es demasiado marcada o determinada. Ousia, substantivo formado a partir del participio presente del verbo ser, en griego, se podría traducir por algo como enticidad. Pero en este caso, el axioma fundamental de la metafísica como ontología consistiría en la afirmación siguiente: la enticidad del ente es lo que hace que los entes son entes. Lo que es una proposición perfectamente tautológica que nos hace progresar de cualquier manera nuestro conocimiento. Es la razón por la cual, la razón negativa, por la cual fue preferida, pero sin justificación suficiente, la segunda interpretación, la que da a la palabra ousia un sentido determinado, acordado al uso popular de esta palabra ousia en el griego antiguo, un uso según el cual ousia significa la subsistencia, par oposición a la fluencia, el flujo, o significa el substrato, por oposición a los accidentes, o el sujeto, por oposición a lo que puede ocurrir al sujeto, lo presente y lo presente perdurante por oposición a la caída en el pasado o a la anticipación en un futuro que todavía no existe, todavía no es. Son los sentidos que, vinculados con la palabra griega hypokeimenon, en latín subjectum, sujeto, daron lugar al fin de la antigüedad a la traducción latina de ousia por substancia. Ousia es entonces el ser, pero entendido como substancia y sujeto. Es claro de antemano que este sentido determinado no puede convenir a la totalidad del ente o de los modos del ente. Hay muchos aspectos del ente que no son subsumibles bajo la categoría de la substancialidad. Por ejemplo, la cualidad o el tiempo. La metafísica clásica reconoce la multiplicidad de estas categorías, pero a la categoría de ousia substancia se reconoce por razones, por una parte, tautológicas y por otra parte, arbitrarias, una especie de supremacía, una función a la vez formalmente ejemplar y fundadora en el sentido de la causalidad. Los aspectos no substanciales del ente se encuentran entonces marginalizados y despreciados como accidentes del ser, o, en el mejor de los casos, como derivaciones o declinaciones de la substancialidad, de la substantividad.
Esta visión substancialista, transportada por la tradición metafísica, está reforzada por la gramática de nuestras lenguas, principalmente indoeuropeas, que a partir de la función copulativa del verbo ser en estas lenguas, y quizás no en otras, privilegian el sujeto, aquí en el sentido del sujeto de la proposición, como portador, sustrato, soporte de los predicados. Se puede decir que la metafísica moderna, o se podría decir aquí que la metafísica moderna a partir de Descartes invierte la primacía de la substancia, que pierde en la filosofía de los tiempos modernos su autosuficiencia y viene a ser objeto de conocimiento por un sujeto, cuya estructura es la condición de posibilidad de toda objetividad. Pero el principio de la filosofía moderna se llama todavía sujeto, subjectum, hypokeimenon. Entonces el concepto, el mismo concepto, sujeto, hypokeimenon, ha cambiado de referente, pero queda idéntico a través de esta transformación. El sujeto queda el fundamento certum et inconclusum, dice Descartes, y está entendido de la misma manera que la substancia antigua como presencia. Esta vez, como se trata de la conciencia, como presencia a sí mismo. Autoidentidad, pero autoidentidad en el sentido de la autoposesión. A través y a pesar de tan grandes avatares como la revolución que ha inaugurado los tiempos modernos, la revolución cartesiana, la metafísica de los tiempos modernos, a lo menos, la metafísica perpetúa, a pesar de esta transformación, su estructura. Esta estructura que podríamos llamar una estructura ontousiológica, o, por hablar con Heidegger, en la medida de que Dios es la primera de las substancias, ontoteológica. La metafísica griega de la subjetividad cede la plaza a la metafísica moderna de la subjetividad, pero al nivel de las proposiciones, de las decisiones ontológicas, es paradójicamente lo mismo. Se podría añadir que la asimilación del principio con el sujeto humano reduce el ser de los demás entes a la objetividad para un sujeto, a la representabilidad para un sujeto que concentra en sí mismo el privilegio de la presencia a sí mismo. En este sentido, se podría decir que el positivismo, que reduce el ser a la cognoscibilidad de tipo científico, es el último avatar, un avatar un poco amargo de la metafísica y en todos los sentidos de la palabra su fin, su acabamiento. No es aquí el lugar, y me falta el tiempo, para justificar esta comprensión global de la metafísica que debe mucho a Heidegger contra las objeciones posibles de simplificación o de heleno y europeocentrismo. Pero me parece, en todos los casos, una llave muy potente de interpretación, no solamente de los textos filosóficos clásicos, sino también de nuestro destino y de la época que es la nuestra en el interior del destino del ser. Quisiera de esta manera haber justificado, a lo menos de modo negativo, los esfuerzos de estos filósofos contemporáneos, a menudo mal entendidos y a veces marginalizados, que piden hoy una superación de la metafísica o una deconstrucción de la metafísica
es decir, de sus estructuras solidificadas. O para retomar el concepto central de esta metafísica, los que piden una subversión o un descentramiento del sujeto. Estos filósofos muy valientes, porque tienen la tradición entera en contra de sí, se llaman, para citar pocos nombres, y hay pocos que merecen ser citados, pero se llama Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida. Buscan, más allá de los principios de la metafísica y de su pretensión a la identidad con sí mismo, una fuente, un horizonte más abierto, una apertura a la alteridad y a la diferencia. Pretenden reabrir nuevas posibilidades, hasta ahora prematuramente cerradas del pensamiento. Añadiré, y será mi conclusión, que estos pensadores que intentan superar del interior la metafísica son hoy los verdaderos metafísicos. Si es verdad que la metafísica, que es superación de los límites, implica la superación de sus propios límites, de los límites que en el curso de su historia ha ella misma construido y dejado al lado de su camino. Por un paso atrás, hasta la inspiración de su comienzo griego, la metafísica, me parece, puede reconquistar una nueva juventud y un nuevo futuro. Muchas gracias. Rector Magnifique, Beethoven. Dovenia. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimo señor consejero de Educación y Ordenación Universitaria, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de La Coruña, excelentísimo señor presidente do Consello Social da Universidade de Santiago, excelentísimos señores vicerrectores de las universidades de Vigo, Complutense y Santiago, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, decanos, directores de departamento, claustro universitario, señoras y señores. Hacer del profesor Piero Benck la laudatio, que en galego se dice gabanza y en español elogio, es en un sentido difícil, pero en otro fácil. Es fácil hacer un relato documentado de las publicaciones de un erudito que ha dedicado su trabajo a tema tan vasto y especializado como el pensamiento de Aristóteles. Con fino humor y no poca verdad, dice de sí que ha pasado toda su vida consciente e inconsciente, toda su vida intelectual en todo caso, con el Estagirita. De ahí sus numerosas obras. Ha sido director del Centro de Investigación para el Pensamiento Antiguo asociado al Centro Nacional de Investigación Científica, miembro del Instituto Internacional de Filosofía y de la Asociación para el Impulso de los Estudios Griegos y del Consejo Nacional de Universidades. Ha editado y promovido voluminosos estudios sobre importantes autores antiguos y modernos. Ha estado presente en todos los foros de debate que han tenido algo que ver con el pensamiento aristotélico. Es fácil también seguir la trayectoria académica de un hombre que fue profesor en Besançon, Marsella, Hamburgo, París y Leipzig, que ha impartido cursos en numerosas universidades americanas, africanas y europeas, entre otras las del País Vasco, Universidad Complutense de Madrid, Valencia, Santiago de Compostela. Con nuestra alma mater mantiene una relación viva desde 1984 y en dos ocasiones, en 1990 y 1996, ha desempeñado sendos contratos como profesor visitante, siendo además miembro del Consejo de Redacción de la revista Ágora. Es difícil, sin embargo, apreciar en la justa medida su contribución a la interpretación del filósofo Estagirita. Sus dos obras principales, El problema del ser en Aristóteles, publicada en 1962,
y la prudencia en Aristóteles de 1963, ampliada en 1993 con un estudio sobre la prudencia en Kant, supusieron un revulsivo en el panorama filosófico que ha dejado honda huella. A la impronta que esos libros marcaron se han sumado desde entonces numerosos artículos, más de 70, y conferencias empeñados en argumentar en detalle la visión de conjunto de que el autor se vale y los engarces con el pensamiento actual. El mundo, ha escrito, redescubre hoy lo que los griegos ya sospechaban desde hace 2000 años, que las grandes palabras provocan grandes males, que el hombre, esta cosa extraña entre todas, no es algo que deba ser superado, sino preservado, y para empezar contra sí mismo, que la tentación de lo absoluto, que ellos llamaban hibris, es la fuente siempre renovada de la desdicha de los hombres. Nosotros redescubrimos hoy que el mundo es contingente y el futuro incierto, que lo inteligible no es de este mundo y que si adviene es solo en forma de sustitutos y a la medida de nuestros esfuerzos. Fin de la cita. Esto lo saben los expertos que en el pensamiento antiguo, procedentes de las universidades de Marsella, Valencia, Barcelona, Complutense, Vigo y Salamanca, han querido estar presentes en este acto y sumarse al reconocimiento del maestro común, así como a participar en la reunión científica que desde hoy hasta el próximo viernes se celebra en la Facultad de Filosofía y a la que cordialmente invitamos a todos ustedes. Lo saben aquellos que, sin estar hoy aquí, colaboran en el volumen En torno a Aristóteles, que como homenaje se edita en esta solemne ocasión, y que pertenecen, aparte de las ya citadas, a las universidades de Montpellier, Padua y Venecia. El Departamento de Filosofía y Antropología Social basaba su petición del doctorado honoris causa en dos principales razones. Que Pierre Robbenck es hoy uno de los más prestigiosos especialistas en filosofía griega y acaso el más destacado de los estudiosos de la obra de Aristóteles y de su pervivencia a lo largo de las diferentes épocas de la filosofía, particularmente en el presente, y en la intensa y fructífera relación de magisterio y orientación mantenida con nuestra universidad. Una y otra razón hacen verdaderas y no meramente protocolarias las condiciones de relevancia científica y notoria repercusión en el ámbito universitario en general y en su relación particular con la Comunidad de Galicia. Es un honor para mí hacer saber que desde que la Facultad de Filosofía es independiente, es este el primer doctor honoris causa, en quien queremos reconocer un magisterio ejemplar. La filosofía ha recuperado, después de las tentaciones de transformar el mundo, la necesaria impotencia que la caracterizó desde su nacimiento. Como enseñara el maestro Heidegger, entenderíamos muy mal la pregunta filosófica si quisiéramos demostrar que con ella se puede hacer algo. La pregunta filosófica es la filosofía es aquel pensar con el cual esencialmente no se puede hacer nada y del que las criadas necesariamente se ríen. Si renunciamos a este saber y no planteamos la pregunta, todo quedará como está. Aprobaremos igual o tal vez mejor nuestros exámenes. Y si planteamos esta pregunta, no nos convertiremos de la noche a la mañana en mejores botánicos, zoólogos, historiadores, médicos o juristas, aunque tal vez nos volveremos mejores y en todo caso diferentes maestros, médicos y jueces. El núcleo de la investigación de Robbenck ha sido la obra de Aristóteles, a quien llamaban los medievales el filósofo, y al que presentó Dante en el infierno como maestro de los que saben, fascinado uno y los otros porque había sido capaz de construir el cuadro entero del saber teórico y práctico. Tener a Aristóteles como centro significa tener al pensamiento antiguo como campo temático, pero la referencia es, en todo caso, la situación actual, los problemas que al hombre de hoy acucian y que obligan a volver la mirada a la tradición en busca de una verdad que pueda sernos útil. Por eso, Pierre Robbenck puede ser considerado como historiador, pero su interés es más que histórico. Un pensador a quien la coyuntura propició una atmósfera de neoaristotelismo que con sus trabajos ha contribuido a reorientar y a centrar. Que el diálogo con Aristóteles se avivara obedece a una larga tradición. Se alimenta de motivos circunstanciales como la experiencia del totalitarismo primero y más tarde la caída del marxismo y responde a un ambiente de fondo del que en buena medida el totalitarismo es consecuencia. Nuestro interés por Grecia, por lo tanto, no es el mismo que en el pasado. Viene hoy de un cierto desencanto ante el efecto de las filosofías totalizantes que tienen su asiento en las metafísicas de la subjetividad y la racionalidad. Esto es lo que impulsa, alienta y dirige la investigación de Robbenck, el horizonte al que mira tanto en los trabajos más especulativos, analíticos, sobrios y académicos, como en los más cercanos de detalle y de debate. Saber y contribuir a desvelar
por qué la referencia latente de siempre al filósofo griego se ha reactivado en mitad de este siglo con un signo enteramente positivo y esencialmente en materia de filosofía práctica. Esa es la cuestión central que desborda los límites de la erudición del estudioso y se adentra en el compromiso del pensador que afronta las perplejidades e inquietudes de los hombres de su tiempo. Si hubiera que definir su perfil, pese a la injusticia de toda simplificación, reconoceríamos en Pierre Robin a un filósofo posmoderno que asienta su paso sobre el clasicismo de Aristóteles y que se esfuerza por encontrar la moderación entre los extremos de quienes todavía sueñan con realizar el reino de Dios en la tierra y aquellos que, perdida toda confianza en el hombre, lo entregan a las lamentaciones del coro trágico o a la resignación estoica. Pensador para tiempo de crisis, con el coraje preciso y el temple necesario para no eludir los más espinosos asuntos, con la clara visión de que la historia no vuelve atrás, de que ni siquiera tiene un fin, con la serenidad de quien sabe que el futuro está pendiente y con la afabilidad del maestro que invita, acoge y enseña. Es su estilo buscar como quienes han de encontrar y encontrar como quienes aún han de buscar, una mezcla de satisfacción y de inquietud que le toca y a la que convoca. Hay en esa disposición que se hace forma de vida la cercanía del afecto y el impulso que tira para arriba del oyente y sus capacidades. Ambos saben que la pasión por el saber tiene más poder que el afán de seguridad y que podemos reconocernos viviendo en un mundo sometido a la sorpresa de la contingencia y a la incertidumbre de la temporalidad sin caer en la apatía ni derivar hacia el caos de la pluralidad infinita de las opiniones. Quisiera mostrar a ustedes que esta es la vida que anima el quehacer intelectual del doctor que hoy se incorpora con todos los honores a esta universidad. La filosofía está sembrada en su historia de grandes talentos y de voluminosas obras, incomprensibles y extraños unos y las otras para el común de las gentes. Extraño también que una y otra vez los filósofos den vueltas a esa historia de la que no se saca nada en claro porque ella misma más bien parece una discordancia, disarmonía y enfrentamiento de opiniones. Aristóteles, saben todos, que es parte y protagonista destacado de esa historia, que recibió durante no menos de 20 años las enseñanzas de Platón en la Atenas del esplendor cultural del siglo IV a.C. Para Platón, la praxis política consistía en realizar en la polis un orden ideal cuyo conocimiento anticipado es la condición de posibilidad de esa praxis. Existe una semejanza y no pequeña entre aquella propuesta y su tiempo y los tiempos modernos. El curso de la modernidad, gobernado por la mentalidad y por la actividad científica, perfila a medida que avanza la idea de un orden matemáticamente calculable que se convierte en el modelo de la práctica humana. Lo adelantaba así Francis Bacon, y el autor del Leviatán y el pontífice del catecismo positivista. Todo un programa que habla de la realización de un orden ideal previamente conocido, construido, que no mantiene ninguna dependencia natural, planificación total, anticipación de la historia e instrumentalización de los mecanismos naturales. En suma, notas a pie de página de Platón. En ese punto es donde el pensamiento de Aristóteles se hace necesario, llamando a ser sobrios en medio de la general borrachera. La vuelta al maestro de los que saben lleva el signo de una protesta contra la separación de teoría y práctica, o contra la absorción de ésta en una forma empobrecida de aquella, consecuencia de la interpretación positivista de la ciencia. Una ciencia que es vista como libre de valores, como si esa cercanía atentara contra la autonomía que le es necesaria. Aristóteles sostuvo la oposición de la praxis, esto es, la acción inmanente que tiene el fin en sí misma y en la plenitud de la gente, y la acción transitiva, la poiesis, cuyo fin es la producción de una obra externa a la gente. Los tiempos modernos olvidaron esa oposición y la sobrevaloración del trabajo suplantó al ideal griego de la vida práctica que tenía su culminación en la vida política. En la polis estaba el cumplimiento de la humanidad por el intercambio de la palabra y en la política la ciencia más principal y eminentemente directiva, según sus palabras. El predominio del trabajo y la pérdida de la sabiduría práctica no son a la vuelta del tiempo, sino las mejores disposiciones para la manipulación y la dominación. Ciencia y técnica no resultan en sí mismas sino modos deficientes de ser en el mundo, y el saber pragmático su manifestación primera y más auténtica. Leyendo a Aristóteles y a Heidegger, Obenck descubre que la perversión de lo político, el olvido de su sentido, es la consecuencia del desvío de la teoría, privada por la racionalización de los tiempos modernos del cuidado y solicitud por las cosas y por los hombres.
Su tarea se centra en la minuciosa operación que permite hacerse cargo de la necesidad de retornar al punto en el que la razón se ha descarriado. Y lo primero que descubre es que la tradición hace inmediata y regularmente tan poco accesible lo que transmite que más bien lo encubre, lo considera comprensible de suyo e impide el acceso a sus fuentes. Por eso es menester ablandar la tradición endurecida y disolver las capas encubridoras producidas por ella. Destrucción llamaba Heidegger, o ya más generalizadamente de construcción, a esa tarea necesaria en busca de las experiencias originales del ser y de las cosas. Obenck, con perspicacia exquisita, supo muy pronto ver, más allá de autoridades y propios maestros, que los textos, particularmente los de Aristóteles, se ordenan de acuerdo con una estructura de hecho muy diferente de aquella según la cual al autor mismo le hubiera gustado constituir la filosofía como ciencia. Una estructura argumentativa, aporética o dialéctica, que se dispone a hacer ver en los dominios de la filosofía teórica, de la filosofía práctica y de la teoría política, con la doble mira de conocer mejor a Aristóteles y de recuperar enseñanzas para nuestro tiempo. El problema del ser en Aristóteles es una magna y paciente labor de deconstrucción de la tradición aristotélica que recorre y domina todos los siglos desde Grecia, por devolver a los textos la frescura primigenia de una tensión y problematicidad que el tiempo y los intérpretes llevaron por otros derroteros. De las primeras páginas a las últimas se abre paso a la interpretación filosófica de un Aristóteles que no era tanto el fundador de una tradición como el iniciador de una pregunta, que tenía siempre el carácter de inicial, siendo la ciencia que la plantea la eternamente buscada. Que hay en su filosofía más problemas que doctrinas, muchas más preguntas fundamentales que respuestas definitivas. Es el Aristóteles que enseña que la palabra humana es dialéctica y no científica, que el ser solo se nos revela en el diálogo indefinido que los hombres instituyen en torno a él, que la ciencia especializa, trocea y deshumaniza, mientras que la retórica devuelve al espacio humano de las opiniones. El que descubre la separación no ya entre dos mundos, sino en el interior de la propia esencia de lo sensible y que da noticia de su ser contingente, de su precariedad y de la escisión que lo arrastra al tiempo que lo mantiene alejado de su ser. El quehacer intelectual de Obenck es inseparable del descubrimiento de ese Aristóteles problemático. Todos los hombres desean por naturaleza saber, y no hay más que dos opciones: que existe la verdad y la podemos conocer, o que no sabemos si existe, pero el ansia permanece. De uno y otro la historia ha exhibido ejemplos en abundancia. La relación de Platón y Aristóteles ya lo es. Las consecuencias también son visibles. Lo segundo encierra la paradoja de pugnar por el conocimiento de la esencia sin materia de un ser material, de la forma que define por sí sola un ser que no es forma, sino compuesto de materia y forma. Contiene el desgarro de lo que es pudiendo no ser, lo que no tiene definición porque siempre puede ser de otro modo que como es. Y proporciona la ciencia de la escisión, la dialéctica, que se amolda a la duplicación infinita de cada esencia que es siempre distinta de sí misma. Es, en fin, la ciencia del movimiento del discurso que ocurre a imagen del movimiento de las cosas. Los hombres, hoy como ayer, filosofan movidos por el asombro. El asombro es una pasión que sorprende al alma y viene suscitada por lo extraño, por lo no familiar, por lo aún no subyugado a la costumbre ni domesticado por la cotidianeidad que tiende a silenciar la voz de todas las cosas. Del asombro nacen las preguntas, las pequeñas y las grandes. El antropólogo pregunta por qué el dedo pulgar es distinto de los demás dedos de la mano, o pregunta qué es el hombre. El geómetra investiga por qué la diagonal del cuadrado es inconmensurable. El moralista pregunta si hay que obedecer a la ley, o se siente sobrecogido por el imperativo moral que ordena el tú debes. La pregunta nace de la sorpresa de un desajuste y se dirige hacia la resolución en el ajuste. Lo que los maestros griegos enunciaron en términos de admiración, Hegel lo tradujo afirmando que la escisión es la fuente de la que emana la necesidad de la filosofía. Y es ante esa necesidad, ante la que se abre la desmesura, la hibris de la solución a los problemas, o la moderación del desarrollo de la pregunta, que ya es bastante descubrimiento. Los tiempos modernos son buen ejemplo y experiencia de una pregunta que corre hacia la solución. De esa actitud han nacido los totalitarismos. Entiéndase, del afán de hacer coincidir los seres mundanos, el hombre el primero, con su esencia, de realizar la verdad, de cumplir en el tiempo un proyecto previamente trazado. Pero los tiempos modernos han reavivado la perplejidad porque la pretendida verdad ha sembrado la historia reciente de barbarie y ha dejado a la humanidad hecha jirones por buscar el hombre su pleno ser.
Parece, pues, que no solo es la escisión la fuente de la pregunta, sino que mantiene la separación en la respuesta. El lugar de la solución de la escisión ha sido siempre ya entre los griegos la ciencia divina. La divinidad del hombre, en cambio, no es otra cosa que el movimiento mediante el cual el hombre, siempre inacabado, se humaniza, accede o intenta acceder a su propia esencia de la que se haya separado como todos los seres contingentes. Ese pensamiento revive al cabo del tiempo, es decir, después de los siglos de dominio del Platón cristiano y del Aristóteles cristianizado, como una bella sugerencia para el tiempo de una sociedad secularizada, laica, sin Dios y escéptica con relación a la verdad y el bien. Toda esta nueva y más fiel visión asienta sobre un leitmotiv, que el ser se dice de muchas maneras. Esto es, que frente al unitarismo y el logocentrismo totalizante hay que insistir en la diferencia, la de que es la sustancia singular la que existe, pero sin hacer de la diseminación un nuevo paroxismo, pues es la sustancia universal aquello en que propiamente consiste el singular, y no hay ninguna filosofía que pueda reivindicar para sí la sola universalidad, como tampoco hay sistema político o social que pueda arrogarse la realización del reino de Dios en la tierra. Lo que ocurre en el ámbito de la investigación se extiende a los dominios de la acción y el trabajo. También aquí hay deconstrucción. En la acción moral el hombre imita a través de la virtud y de la relación con el otro lo que es en Dios inmediatez de la intención y el acto. La mediación de la amistad realiza para el hombre lo que en Dios es coincidencia consigo mismo, la autarquía. El aoristo de la actividad humana imita el perfecto de la acción divina, escribe Obenck interpretando a Aristóteles, y la metafísica del inacabamiento del ser se revela como el nacimiento del hombre. El neoaristotelismo tiene en la virtud de la prudencia el modelo de una reevaluación y rearticulación de la teoría y la práctica. La prudencia es una virtud intelectual y práctica, cuya tarea propia es la elección de los medios mejores para la realización de un fin supuestamente bueno. Es la forma de saber que se requiere para asegurar la rectitud práctica. El saber no del bien en sí, como era la filosofía para Platón, sino de lo que es bueno para el hombre en cada situación determinada. Un saber conjetural y coyuntural. La ética, de ese modo gobernada, pierde la absolutez de sus reglas y la naturaleza categórica de sus imperativos. Pero no hay que olvidar que la pureza del alma bella condujo al terror, que los radicalismos incondicionales hacen violencia a la naturaleza humana en lo que ésta tiene de frágil y de irreemplazable, y que las catarsis pretendidamente salvadoras alejan de lo que constituye el fin del hombre, la felicidad individual y colectiva. Afirmar que en el dominio práctico no hay justificaciones más que plausibles equivale ciertamente a rozar con peligro el relativismo, pues es igualmente plausible la justificación de la posición contraria. Por el filo de esa navaja camina la hermenéutica, consciente de que su única fuerza está en el reconocimiento y comprensión de las razones del otro y en la exclusión de la sinrazón que toma siempre la forma de la incomprensión y el desprecio del que piensa de manera diferente. Se puede lamentar la pérdida de lo absoluto y quedarse a morir en los escarpados peñascos del naufragio, o lamentar que el fantasma del relativismo anide en la ética del discurso, que se llama heredera de la prudencia aristotélica. O se puede tener la resolución de navegar haciendo lo mejor posible a cada paso, tomando como guía el telos de la autorrealización de la humanidad que permite discernir de entre las razones plausibles las que son mejores razones. Lo que ocurre en el dominio de la filosofía práctica en general se traduce en el terreno de la reflexión política en una especie de refundación de la democracia. No la democracia de la voluntad general inspirada modernamente por Rousseau, sino la que pone su empeño en organizar la expresión de la pluralidad de opiniones, en fijar las reglas de su comprensión recíproca, en el examen de sus tensiones y en la toma de una decisión siempre la más aceptable para la mayoría, consecuente a una deliberación necesariamente pública. La democracia ha gozado siempre de una ambigüedad que provoca recelo al tiempo que seduce más que ninguna otra forma política. La ambigüedad ha llevado a decir que la democracia es el peor de los gobiernos a excepción de todos los demás. Esa ambigüedad encierra la única verdad, que cuando no existe la verdad o no puede ser conocida, no solo no está todo perdido, sino que allí empieza la esperanza para la humanidad. A la vuelta de los siglos, los trabajos de investigación de Pierre Obenck han rescatado para un tiempo de crisis, de desconfianza y de descomposición de la razón, la más poderosa razón para reactivar su ejercicio. Al hacerlo,
ha devuelto a la filosofía su necesaria impotencia. Él prefiere decir su carácter humilde, apropiándose lo que otros llaman pensamiento débil. Porque a nada más, y no es poco, puede llegar la filosofía que a interpretar y a aconsejar. La Facultad de Filosofía y la Universidad de Santiago de Compostela así lo reconocen y honran su magisterio. He dicho. Autoritate igitur mi conquesa legibus regni, tibi domino Pierre Obanc, confero gradum doctoris honoris causa in filosofia, et conmito praeclaro domino Ángel Álvarez, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decoret. Cape iam collata et ibi dignitatis ornamenta, et quid illa instituto maiorem portendant intelligit. Pileus et liberalis tibisit velut laureum coronamentum quodonavantur post certamen victorias. Illud animo tecum revolutum, nil esse literis et doctrina praestantium, nil sapientia nobilius. Eius rei causa aureum annulum, quo olim primores in res publica insignebantur, tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostra studia pertinentem, clausum et reseratum concedimus. Eunque similesque exedito scholae locos plicanti interpretandique tibi ius esse scriptum. Serias in sapientia et causa, et inde in academia et in regno doces, dudices, opusculeres. Quanto perevero de adepta te dignitate totius academici coetus nomine gratulemur, ig noster tibi testetur ancos.
Attendito giuramento. Iuras ad impere quae secuntur, semper ubicunque fueris iura privilegia et honorem cuius universitatis eiusque doctorem conservare, favorem et prudentem consilium praestare quotem fuere requisitus, et eam eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere? Sic juro et sic volo. Egregie vir Domino Pierre Obanc, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostellae, cum omnibus honoribus, libertatibus, exceptionibus et privilegiis, quibus gaudent et possum gaudere alii similes doctores in Compostellano studio, et ubicunque terrarum in orbe, et titulus uius admissionis et incorporationis tibi confero. Et ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam plurimas libentissime ago. Rector magnífico da Universidade da Coruña, excelentísimo señor Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, excelentísimo señor Presidente do Consello Social da Universidade de Santiago, excelentísimos señores vicerrectores da Universidade de Vigo e Complutense de Madrid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro da Universidade, señoras e señores. A decantación do tempo, os 5 séculos da súa historia, fixeron da Universidade de Santiago de Compostela unha casa de estudios na que se cultivan as 5 grandes áreas de saber nas que se artella hoxe o ámbito do ensino superior, as ciencias experimentais, as sociais e xurídicas, as ciencias da saúde, a tecnoloxía e as humanidades. Sentímonos fachendosos dese perfil completo que recibimos como herdanza e que nos compre soster e mellorar. En ese camiño de perfeccionamento que estamos aínda a percorrer, é patente para o conxunto da nosa universidade a importancia que seguirán a ter as humanidades e entre elas a filosofía. Aínda que constituída non hai moito como facultade independente, a de filosofía xoga xa un papel relevante e insubstituíble entre os nosos centros. Ten asumido como propio o cometido de abrir as súas inquedanzas académicas a toda a comunidade universitaria compostelá e lucense e de enriquecer as actividades xenuinamente intelectuais da nosa Minerva con debates, reunións científicas, simposios e publicacións varias. Polo mesmo, conseguiu achegar o noso claustro a figuras internacionalmente destacadas do pensamento filosófico ou incluso teolóxico, como no caso do profesor de Tubinga, Hans Küng. Paul Ricoeur, que acaba de estar novamente entre nós, despois de ser asiduo peregrino filosófico a Compostela, foi doutor honoris causa pola nosa universidade en febreiro de 1996 e o profesor de imborrable lembranza José Luis López Aranguren xa o fora un ano antes, o recibir a mesma honra que lle corresponde tamén en xustiza de ter hoxe o profesor emérito da Universidade de París IV, a clásica Sorbona, Pierre Obanc. Como catedrático de Teoría da Literatura, disciplina herdeira, en todo caso, da poética que Aristóteles configurou, teño nese libro do Estaxirita e na súa retórica unha referencia fundamental, o que me fixo coñecer e admirar desde antigo o traballo de Pierre Obanc, o máis destacado aristotélico da actualidade. Ambos os dous compartimos tamén a amizade dun grande home, Alain Charles Ecomard,
outro admirador incondicional de Compostela que planeaba novas achegas culturais para a nosa cidade e a nosa universidade cando o seu inesperado pasamento a principios de 1997. Nada podería, pois, compracerme máis que poder participar como rector nesta solemne cerimonia de doutoramento honoris causa protagonizada por tan distinguido universitario como é o profesor Pierre Robinck, así como tamén prologar o volume a él adicado pola nosa Facultade de Filosofía, co que se ven a incorporar a referencia aristotélica a unha serie de excelentes publicacións filosóficas entre as que destacaron, por referirme só a obras colectivas, en 1996 as actas do Congreso Internacional Verdad, Lógica, Representación y Mundo, ou en 1997 os libros Censura e Ilustración e homenaxe ao profesor Baliñas Fernández titulado La filosofía y sus márgenes. Importantes logros editoriais que no ano que agora remata, 1998, tiveron a súa continuidade tanto no volume coordenado polos nosos profesores Martínez Rivas e Villegas Forero, Truth in Perspective, como nas actas doutro dos congresos realizados en Santiago de Compostela, co gallo do 5º centenario da Universidade, Fenomenoloxía e Ciencias Humanas, e as que recollen os encontros internacionais de filosofía no Camino de Santiago de 1993 e 1995, baixo o título de Horizontes de la Hermenéutica. A todas elas engádense como publicacións periódicas a revista dedicada aos estudios utilitarios baixo a dirección da profesora Guisán Seijas e Ágora, Papeles de Filosofía, que dirixen os doutores José Luis González e Juan Vázquez, responsabilidade para a que contan cun selecto comité científico do que forma parte o propio profesor Robinck. Outro dos nosos profesores de filosofía, o catedrático don Xosé Luis Barreiro, foi o coordenador doutra importante publicación filosófica, o catálogo editado en 1997 que leva por título Soños e sonos da razón, a ilustración nas coleccións da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, catálogo que fala da enorme riqueza dos fondos bibliográficos que posuímos procedentes do chamado Siècle de Lumière. Pois ben, non menor é a riqueza, Dr. Robinck, que a nosa Biblioteca Xeral, apousentada neste mesmo edificio, nomeado en lembranza do noso grande patrono Alonso III de Fonseca, posúe no que se refire á eclosión humanística do coñecemento, estudio e hermenéutica de Aristóteles. Naquel non menos prodixioso século XVI, no que a nosa alma mater, que comezara a súa modesta andaina pouco antes, en 1495, acadou no breve prazo de 30 anos a súa definitiva consolidación, ao mesmo tempo que o fundador Fonseca apadriñaba e protexía da Inquisición as edicións en castelán de Erasmo de Róterdam, o pensamento aristotélico foi un dos meirandes alicerces do noso estudio filosófico. Xustamente, unha das figuras máis destacadas do noso claustro por aquel entón, cando o século xa remataba, foi o mercedario Pedro de Oña, amplamente coñecido desde 1588 polos seus Commentaria una quem questionibus super universam Aristotelis logicam magnam dicata, editados en Alcalá, que, sendo docente en Santiago, redactou e publicou en 1593 o seu libro, así mesmo complutense, sobre a física aristotélica. Nos seus fondos, publicados entre 1509 e 1569, a Biblioteca Universitaria de Santiago recolle non menos dun tomo por ano con obras de Aristóteles, entre as que sobrancean exemplares da Ética a Nicómaco xunto aos da Lóxica, a Física e a Metafísica, e con estudios de Tomé de Aquino e outros exégetas e comentaristas tanto españois como estranxeiros. De entre estes últimos, lembrarei as edicións parisinas de Jean Buridan, Jacques Lefebvre, Alejandro de Afrodisia ou John Duns Scoto, o doutor Subtilis, as venecianas de Gaetano de Tiene, Joannes Canonicus, Agostino Nifo, Francesco Vicomercati, Ammonio de Hermias e Basilio Besarión, e finalmente as de Antonio Musa Brasábola, Crisóstomo Giavello e Héctor Foresti, con pé de imprenta en Lugduni, en Lyon. Non faltan tampouco libros dados á estampa en Valladolid, como os de Diego de Astudillo ou Francisco Ruiz,
xunto ás edicións salmantinas de Domingo Soto e Tommaso de Bio Cayetani ou as complutenses de Pedro Serrano e Gaspar Cardillo Villalpando. En conxunto, configuran un corpus de disquisicións aristotélicas que nos falan non soamente da pervivencia humanística do Estaxirita, senón tamén de como o ámbito universitario da filosofía estaba aberto desde a nosa Fisterra a todas as latitudes europeas. O seu vencellamento, Dr. Obanc, á Universidade de Santiago de Compostela, vencellamento que ten xa case que 3 lustros de continuidade, e os seus sobranceiros méritos tan ben xustificados polo seu padriño, o director do Departamento de Filosofía e Antropoloxía Social, doutor don Ángel Álvarez Gómez, revivifican esa pegada aristotélica da nosa Minerva. Desde o seu libro de 1962, Le problème de l'être chez Aristote, do que hai traducción española desde o 1981, axiña seguido por La prudence chez Aristote, ata Aristótele ético de 1993 e os recentes Problème aristotelesien, sen esquecer os volumes colectivos que vostede compilou en 1978 sobre a metafísica ou en 1993 sobre a política do Estaxirita, a súa figura representa unha voz senlleira na interpretación contemporánea dun dos filósofos gregos da máxima vixencia e fecundidade. É ben coñecido o rexeitamento que na liña do seu mestre Sócrates, Platón manifesta nos seus diálogos, nomeadamente no Fedro ou do Amor, verbo da escritura, como instrumento imperfecto e feble para transmitirnos a sabedoría dos mestres, que soamente se podería cadar de xeito cabal a través da súa conversa académica. Ese prexuízo perdura ata, por exemplo, Michel de Montaigne, que no seu ensaio Sur l'art de conférer, onde conferrer significa conversar, desacredita a lectura como procedimento para acadar a verdadeira sabedoría, chegando a afirmar no seu francés renacentista que l'étude des livres c'est un mouvement languissant et foible que n'échauffe point, là où la conférence apprend et exerce en un couple. Aínda que nós non somos partidarios de semellantes prexuízos, como membros que somos aínda activos da galaxia Gutenberg, non deixaremos de manifestarlle hoxe e aquí, doutor Obanc, no noso propio nome e nos dos estudiantes composteláns das últimas promocións, un sinceiro agradecemento por termos agasallado coa posibilidade de conversar con vostede sobre materia aristotélica ou filosófica en xeral, por enriba das posibilidades que os seus libros e escritos nos proporcionaban para entrar en contacto co seu pensamento. Unha universidade como a nosa, da que o citado Pedro de Oña tamén marchara para morrer en Gaeta, no reino de Nápoles, en 1626, tivo certos problemas para consolidar un núcleo de filósofos estable e dinámico como o que hoxe en día, por sorte, posuímos, grupo do que tanto agardamos no futuro para o mantenemento e o espallamento dos estudios humanísticos entre nós. Mais necesitamos tamén neste eido, como en xeral nos das outras 4 grandes áreas do saber, a permeabilidade do noso microcosmos universitario para contrastalo e, se fose necesario, fecundalo con achegas procedentes doutras latitudes. Para este fin, albiscamos xa a construcción o ano vindeiro no Parque Universitario de Vistalegre do Centro de Estudios Avanzados, que a carón da residencia denominada Casa de Europa vai ser o foro estable de intercambio entre a comunidade científica de Galicia e as do mundo enteiro, así como laboratorio de experiencias na liña do que ben podería constituirse un século despois de que a figura do intelectual acadase o seu cenit nunha sorte de intelectual colectivo que desde a universidade ocupase, reflexionando sobre os grandes temas actuais, o espacio ruidoso que a través dos medios de comunicación de masas están estragando quen sabiamente a lingua italiana califica de tutólogi. Pero non esquecemos que a xenerosa disponibilidade para coa nosa Universidade de Santiago de Compostela, que ilustres científicos e pensadores como vostedes, Dr. Obanc, manifestaron e manifestan, constitúe unha das máis eficaces ferramentas
para manter vivo entre nós o lume da creatividade intelectual e da súa consonancia co que se está a facer simultaneamente no universo mundo. Moitas gracias, profesor Pierre Aubanc, moitas gracias pola súa atención, señoras e señores. Levántase a sesión, prego ao secretario xeral que organice a procesión académica.